Entrenando el otro día me percaté que uno de mis compañeros estaba bebiendo agua, en lo que el profesor estaba enseñando la técnica. Le llamé la atención ya que no es ético hacer eso. Luego otros dos lo hacen incluso encima del tatami. Pedí permiso y tal vez soné un poco severo, pero les dije que por respeto al profesor no se debe beber agua, a no ser que el profesor nos dé permiso. Llevo 14 años practicando artes marciales y he pasado por una buena cantidad de dojos. Y la verdad es que cada casa tiene su particularidad. Hoy le voy a traer 9 cosas que no deben hacer en una academia. Véase que solo voy a hablar desde mi experiencia. Cuéntame en comentarios alguna historia que te haya pasado, o si me he dejado algo por el camino. Mi nombre es Juniel y bienvenidos a mi canal. En mi caso personal, la puntualidad es un problema que llevo arrastrando. Nunca he sido de los que llega temprano, pero siempre es bueno ser puntual si eres nuevo en las artes marciales. Eso al final el maestro lo va a valorar. Hay una variedad increíble de uniformes en las artes marciales. Da distinción y hasta se siente bien ponértelo, porque sabes que vas a hacer una actividad que te va a gustar. Excepto por el traje de los ciclistas, en serio, lo han visto, Dios mío. En fin, en otro video hablaremos de algunos trajes de las artes marciales, pero de momento, fíjate bien cómo lo utilizan, de cómo se atan el cinturón, los que llevan más tiempo, y lo más importante, lávalo después de cada uso. Eso es fundamental, pues después de su uso intensivo, lo habremos sudado, y eso genera bacterias y hongo por la humedad, y hasta nos podemos enfermar o enfermar a un compañero. Y por último, por el olor. Ahora una pregunta para ti. ¿Tú lavas tu cinturón? Déjamelo en comentarios. La etiqueta es fundamental por muchos motivos. Es el código de conducta dependiendo a qué sitio vayas. Pues no es lo mismo estar en un ambiente formal que estar en un ambiente un poco más amigable. En un dojo es igual. Hay reglas que no se deben romper. Cuando practicamos un arte marcial, sobre todo de origen asiático, vamos a estar todo el tiempo haciendo reverencias, ya que es parte de la práctica y cultura de lo que estamos haciendo. Ahora les voy a contar el ejemplo más estricto al cual me he sometido, y para hacerlo más divertido vamos a poner un contador de reverencias. Hace años practiqué un estilo de Jiu-Jitsu tradicional, el cual era obligatorio llevar hakamas, y donde además de hacer taijutsu, se practicaba todo tipo de armas. De primero se saludaba antes de pasar al dojo. Una vez cambiado, se formaban en orden del más graduado hasta el principiante. Se saludaba en dirección al chomen al entrar al tatami, y nos sentábamos de uno en uno como una escalera. Se saludaba al chomen, al sensei y se hacía el calentamiento. El sensei saludaba al senpai para hacer una demostración. Luego saludaban a los alumnos, en lo que nosotros volvíamos a saludar. No lo he dicho, pero si llegabas tarde, debías pedir permiso y decir frases como gomenasai o sumimasen con una reverencia y esperar a que el profe te dejara pasar. Antes de empezar a hacer la técnica, saludábamos al compañero. Saludamos cuando decían mate, nos sentábamos en el lugar cuando el profesor hacía una aclaración si no estábamos haciendo bien la técnica, y así toda la clase. Incluso cuando te desarmaban, por ejemplo un cuchillo, debíamos agarrarlo y entregarlo saludando. Si tocaba práctica de espada, tocaba hacer todo un ritual, la cual saludábamos de pie con la espada en la mano. Luego poníamos la espada en alto y saludábamos en el suelo a la espada, y ya con la espada en la cintura nos levantamos y saludábamos nuevamente. Cuando terminábamos la clase, saludábamos primero al compañero, nos poníamos en la fila, saludábamos al sensei, luego al chomen. Antes de salir, saludábamos al tatami. Y cuando nos cambiábamos, antes de salir del todo, saludábamos al dojo. Boy, that escalated quickly. En fin, que salía con dolores en las lumbares de tanto saludar. Todo era muy japonés. Fíjense que no podía llamar al profe por su nombre. Una vez le pregunté incluso que si podía llamarlo por su nombre de pila en la calle, y me dijo que no, que le llamara sensei. Y aunque más relajado, en el jiu-jitsu brasileño también tenemos código de conducta, que más adelante explico, pero uno de los más usados es atarse el cinturón de frente a la pared y no mirando hacia el profesor. Y que en eventos importantes, tantos como graduación como en competencia, solo podemos utilizar kimonos de color blanco, negro y azul. Cuando pillamos un virus, bacteria u hongo, es mejor quedarse en casa aunque queramos ir a la práctica, ya que podemos enfermar a un compi y de esta manera generar un foco infeccioso en la clase.
Sobre todo me preocupa enfermedades cutáneas, como la tiña, algo que sale por falta de higiene de la ropa o el tatami. Beber agua sin permiso del profesor es una de las faltas que más he visto hacer a los compis. Es tradición esperar a que sea el profesor el que regule el tema del agua, por un simple motivo, ya que mucha agua en los deportes donde hay mucho movimiento nos puede caer mal y hasta hacernos vomitar, sobre todo para gente nueva que no saben administrar las energías en clase y terminan agitándose. También es responsabilidad del profesor que dé espacios de beber agua, ya que la hidratación es importante. La jerarquía es determinante en las artes marciales. Es importante que los más graduados sepan comportarse, ya que los novatos van a copiar las conductas que ven. Aquí voy a dar unos tips de conducta para evitar pasar vergüenzas, a pesar que cada dojo tiene sus propias reglas. Fíjate en lo que hacen los demás. De esta manera encajarás bien en el entorno. En los dojos de Jiu-Jitsu brasileño debes saber que hay todo un entorno que tiende al grupo, y con cada cambio hay un proceso de adaptación. Miembros antiguos abrazan a las nuevas incorporaciones, a la vez que hay un rechazo brutal al que no se adapta a las reglas de la casa. Pero regresando a las reglas, cuando entremos a un tatami en una clase que ya haya empezado, después de pedirle al profe o al que está al frente de la clase permiso para entrar, debes saludar al que te dejó entrar primero y de ahí saludar desde el más graduado hasta el menos graduado. Ahora vamos a hablar un poco de las reglas no escritas en una clase de Jiu-Jitsu brasileño. Intenta no pasar entre dos personas que van a pelear. Piensa que el combate empieza en sus cabezas antes de que suene el tiempo. Respeta el espacio del más graduado. Si ves que el combate se mueve muy cerca de alguno que tiene un cinturón más alto que el tuyo y el de tu compi, intenta moverte, cederle el espacio. No debes llamar a uno más graduado que tú a combatir, a no ser que tenga mucha confianza. Y si te piden a ti y ya tienes pareja, ve con el que tenga mayor cinturón. Y por último, a un cinturón negro nunca se debe negarle un combate, aunque estés muerto. Dame un like y comenta si quieres que profundice en todo esto del ecosistema en el Jiu-Jitsu brasileño. Esta es una regla básica, pero mucha gente se la salta. Y es que a veces el profesor está explicando una técnica y empiezan las dudas y las preguntas. Cuando el profe está enseñando una técnica y empezamos a preguntar, el profe puede perder el hilo de lo que está haciendo. Y si empezamos a preguntar qué pasaría si esto, qué pasaría si lo otro, al final lo que hacemos es perder tiempo. Lo mejor que podemos hacer en este caso es esperar a que el profe termine de explicar la técnica y luego le preguntas personalmente. De esta manera no complicas a los demás y tu duda se resuelve. A veces preguntar es bueno, ya que de esta manera el profesor toma tu pregunta como ejemplo. En el dojo que había comentado anteriormente estaba estrictamente prohibido hablar y solo escuchaba murmullos. Cuando querías explicar la técnica a tu compañero, asumías que el profesor te iba a regañar. Este digo es el caso más extremo, porque el profesor decía que hay que hacer, no hablar. Entonces en este caso vamos a intentar hablar lo necesario. Si hablamos, que sea para aclarar la técnica y tal. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de la limpieza del local. Y aunque a veces practicamos en gimnasios donde hay salas de pesa y puede que tengan personal de limpieza, pero si no es el caso, debemos estar atentos de no dejar la ropa tirada. Echar en la basura tiritas y esparadrapos, los guantes y bucales bien recogidos. Si se nos cae algo de agua, secarlo lo antes posible. Y no entrar en el tatami viniendo de estar andando descalzo por el gimnasio o del baño. Y sobre todo, bajo ningún pretexto, pisar el tatami con zapatillas o chanclas, a no ser que sea calzado de entrenamiento. En este caso, este tipo de zapatillas hay que ponérsela ya estando en el área de entrenamiento. Y hasta aquí este video que en amplios rasgos creo que hemos abarcado todo lo que tiene que ver con el comportamiento, por lo menos un comportamiento básico en un dojo. Dime si me he dejado algo por el camino. Sin más, un saludo. Os.